Muy buenos días, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a la clase hoy día martes, martes 6 de abril. Y para hoy día vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer dos actividades. La primera de ellas es eh, terminar con la corrección del diagnóstico. Nos faltaba poquito, así que lo vamos a hacer rápidamente. Y la segunda parte ya es comenzar a ver más en profundidad lo que se debería haber visto el año pasado relativa a geometría. Me interesa que sepan cómo calcular el área y el volumen de una esfera, cómo aplicar estas fórmulas y resolver algunos problemas relativos a el área y el volumen de una esfera. Así que comencemos con la primera parte, que es corregir el diagnóstico, pero también me gustaría que veamos algo que lo pueden repasar más rato, mañana, porque va a quedar grabado, y que tiene que ver con la descarga de material del Classroom, porque es muy probable que hoy día en la tarde suba una pequeña guía de ejercicios, una mini guía de ejercicios con eh, actividades que van a ser muy parecidas a las que vamos a hacer ahora, en la segunda parte de la clase, cálculo de área y cálculo de volumen de esfera. Así que es súper importante que estén atentos a esto porque tiene que ver con la descarga de material. ¿Por qué es importante? Porque en matemática hay algunos caracteres, números, fórmulas que no se ven en la vista previa y que sí o sí necesitan descargarlo a su computador para verlo completamente. Y también les va a servir para la persona que está acostumbrada a trabajar con material impreso, pueda imprimirlo, pegarlo en su cuaderno y hacer el desarrollo en el cuaderno también. Entonces veamos cómo hacemos eso. Primero, rápidamente. Voy a presentar entonces. Si surge alguna duda, obviamente la hacen a través del chat, activan su micrófono como ustedes quieran. Siempre estoy atento al chat. Ya, ahí estoy presentando ya. Y ahí tenemos el Classroom, que es lo que ven ustedes cuando ingresan. Y tenemos la parte que tiene que ver con el trabajo en clase. Ahí están las clases, está la de hoy día, por ejemplo. Todavía no he subido ningún material. Esto lo voy a subir en la tarde porque tengo 3 clases seguiditas, entonces no alcanzo a descargar la clase en ese lapso de tiempo. Pero, por ejemplo, tuvimos una clase el día jueves 1 de abril y aquí tenemos material, por ejemplo, para descargar, si quisiéramos descargarlo. Entonces yo lo que voy a hacer es pinchar acá en el documento Word que tiene que ver con la resolución del diagnóstico. Pincho ahí y lo que van a ver ustedes cuando pinchan, y lo que veo yo también cuando pincho, es la vista previa. Y en la vista previa, lamentablemente, no se ve todo. Como les digo, en matemática, a diferencia de otras asignaturas, como uno trabaja con fórmulas, trabaja con algo que se llama editor de ecuaciones en el Word. Y ese editor de ecuaciones tiene caracteres especiales, que son números, fórmulas, como les dije, y que no se ven en la vista previa. Como pueden ver ahí en la 11, se supone que tiene que haber números, letras que no se ven porque son hechas con el editor. Solamente está todo lo que es texto. Y si no lo descargan, no lo van a ver. Como esto es texto, lo ven. Como es letra, lo ven. Letra no hecha con el editor. Entonces, veamos cómo se descarga. Vamos a la parte superior derecha, donde están los 3 puntitos verticales. Pinchamos ahí y dice abrir en una ventana nueva.
Hacemos clic ahí, se va a abrir una nueva ventana. Ahí está cargando. Nuevamente aparece como una especie de vista previa, pero esta vez ya aparecen más opciones en la parte superior derecha. Y aparece la opción más importante, que es la opción de descarga, que es la flechita hacia abajo con una especie de bandeja. Entonces hacemos clic en descargar y en la parte inferior izquierda se descarga el documento. Y el documento va a quedar en la parte descargas de su computador. Y si no quieren ir a descargas, pueden hacer clic ahí una vez y se va a abrir el documento y ahora se va a ver todo lo que no se podía ver en la vista previa. Voy a habilitar edición y ahora aparece la probabilidad ahí calculada, las fórmulas que no se veían delante, estas letras que la hice con el editor, la N, el N factorial y aquí la fórmula de volumen. Entonces, súper importante eso, que cuando uno pincha en un documento, ve la vista previa y en matemáticas no se ve todo. Así que están obligados a descargar para ver todo. Y de esa forma se hace. Así que va a quedar grabado esto para que lo puedan repasar en los primeros minutos de la clase, si es que se olvidan y si es que lo aprendieron bien. Ahora lo voy a cerrar acá. Eso era con respecto a descarga de documentos. Ahora vamos a resolver lo que nos falta. Nos falta la pregunta 9. Profe, una pregunta que se me había caído. ¿Cómo se descargan los videos? Es decir, las grabaciones que sube usted a Classroom. Ah, ya. Veamos entonces cómo se ve el video. Vamos al... ¿Tú quieres descargarla a tu computadora o solo verla? No, a descargarlo, si se puede. Vamos a ver si lo logramos, porque no me acuerdo, pero porque no me fijaba. Pero veamos, a ver, aquí llegamos. Ya vamos entonces nuevamente al Classroom. Tercero medio B, trabajo en clase. Aquí hay una clase grabada. Voy a pinchar ahí. Vamos a ver. Creo que nuevamente debería ser con los puntitos. A ver, esta es la opción compartir. A ver qué me da ahí. Oh, para mí. Eh, salgo, salgo dos veces. Ya ahí no era. Vamos a los tres puntitos, a ver. A abrir en una ventana nueva. ¿Y qué pasa? A ver. Vamos a los tres puntitos que están acá. No, no hay nada ahí.
Buena pregunta. Voy a averiguarlo entonces, cómo se descarga. También tengo la posibilidad yo de enviarla al correo para la persona que quiera la clase grabada sin verla en YouTube. Es que yo la pude enviar a Drive y después ya no puedo como sacarlo de ahí a galería. Ah, ya. Voy a hacer ese estudio y, y voy a ver qué resulta. Porque no lo había, como envío el link y estaba seguro de que la pueden ver, bueno, eso es lo que se puede hacer, pero no me había hecho esa pregunta de cómo descargarlo. Voy a averiguarlo y en la próxima clase, o si lo averiguo antes, y también está la opción de enviarle un correo para decirle cómo se hace. Ok, profe. Ya, está la opción de compartir en Facebook también, en Twitter, ya, pero después lo vemos. Vamos a la resolución entonces. Ya, resolución de diagnóstico parte 2. Bienvenidas a las que se vienen sumando a la clase. Estamos trabajando, como les dije, a las que estaban antes, en la resolución del diagnóstico, lo que nos falta. Vamos a hacerlo rápidamente y de ahí pasamos a el cálculo de área y volumen de una esfera. Y estábamos viendo cómo descargar un documento al computador, porque necesitan hacerlo para poder ver todo lo que es fórmula, números y letras hechas por el editor de ecuaciones. Quedó grabado en todo caso para em, la gente que se incorporó más tarde. Vamos a la número, dijimos que nos faltaba la número 9, pregunta 9. Ya la pregunta 9 decía lo siguiente en el diagnóstico, rápidamente. Tenía que ver con vectores. Y los vectores en palabras simples son unas especies de flechitas como aparecen ahí arribita de cada letra. Y esa flechita se origina entre, no, al unir el origen de coordenadas en un plano cartesiano con un punto en particular del mismo plano. Entonces aquí tenemos el punto o el vector u igual a -2,3 y el vector v igual a 1, -4, que son vectores en el plano. Se menciona esa información de vectores en el plano porque también hay vectores en el espacio que tienen 3 coordenadas. Y la pregunta era, ¿qué vector se origina al sumar? O sea, había que sumar los vectores. Vector u más vector v. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Colocamos la suma entonces, editor de ecuaciones. Voy a
la flechita esta, que es de vector, está por acá al final, ya u más v igual. Y reemplazamos ahora. U es igual a menos 2,3. Entonces en vez de u vamos a colocar menos 2,3. Más el vector v, que es 1, menos 4. Y la gran pregunta viene ahora. ¿Cómo se resuelve esta suma? ¿Qué debemos sumar entre sí? ¿Alguien recuerda? Ya, tenemos que sumar las primeras componentes de los vectores y las segundas componentes de los vectores, o las primeras coordenadas y las segundas coordenadas, entre sí. La primera coordenada del vector u es menos 2, más la primera coordenada del segundo vector es 1, coma, segunda coordenada del primer vector, 3, más segunda coordenada del segundo vector. Voy a colocar paréntesis para que no se junten dos signos, menos 4. Voy a separar un poquito. Esto también da origen a otro vector. Igual, regla de los signos. ¿Cuánto es menos 2 más 1? Menos 1. Muy bien. Restamos y el número mayor es el que manda y tiene signo menos. Cuando uno dice número mayor, se refiere a que tiene mayor valor absoluto. Menos 1,3 más menos 4, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1 también. Y tenemos la respuesta. O sea, u más b da origen al vector menos u, menos 1, menos 1. Era la tercera alternativa. Esa era la correcta. Eso en cuanto a vectores, y uno puede restar vectores, puede multiplicar un vector por un escalar. Un escalar es un número, cualquiera, un número real. Con los vectores también podemos ver cómo graficamos estos mismos en un plano. Vectores tiene que ver mucho con números complejos, porque un número complejo da origen a un vector, así que está todo relacionado. Por eso la pregunta de número complejo, o sea, por eso la pregunta de vector en este diagnóstico. Ya, hemos resuelto entonces las 9. Después venían las que tuvieron 3 respuestas correctas. Pregunta 2, por ejemplo. La pregunta 2 decía lo siguiente. Tenía que ver con potencias. Y específicamente con propiedades de las potencias. Y había una división y una multiplicación. Y lo particular de esto es que era todo con la misma base. Y la base era 2. Y aquí uno tenía que recordar las propiedades. Si es que no se quería ir por el camino más tortuoso, que era resolver cada una de las potencias. Ese camino era más largo y había que recordar propiedades aún un poquito más complejas. Igual llegaban a la respuesta, pero era un camino un poquito más extenso, como les digo. Ya 2 elevado a menos 3 dividido 2 elevado a menos 4.
había una división y una multiplicación, por 2 elevado a 2. Vamos a separarlo un poquito más. Ya. En matemática es súper importante. Cuando tenemos una división y una multiplicación juntas, no corre la regla que dice que tenemos que resolver primero la multiplicación. Repito, no corre esa regla, porque uno decía, primero paréntesis, después potencias, después multiplicación, después división, después suma, después resta. No. Cuando tenemos una división y una multiplicación juntitas, se resuelve de izquierda a derecha. O sea, en este caso sería primero la división y la multiplicación la vamos a dejar de lado por un rato. No se olviden de eso. Si tenemos una división y una multiplicación juntas, se trabaja de izquierda a derecha, no primero la multiplicación. Igual, ya, aquí tenemos una división de potencias de igual base. Y la propiedad dice lo siguiente, para que recordemos. Mantenga la base, en este caso es 2, y reste los exponentes. Eso pasa con las divisiones de potencias de igual base. Repito, mantenemos la base y reste exponentes. El primer Pero, profe, eso tiene el mismo signo, así que no vale restarlo, solamente hay que sumarlo, ¿o claro, no? se va a producir lo que dice pie. Vamos a escribir la resta en todo caso. Primer exponente menos, paréntesis, el segundo exponente, y la segunda potencia la vamos a dejar tal como está, que es 2 elevado a 2. Lo que hice ahí fue solamente escribir y aplicar la propiedad. No hemos resuelto nada aún. La propiedad decía, repito, mantenga la base, reste exponentes. O sea, escribí la resta, mantuve el primer exponente menos el segundo exponente que era negativo, entonces se produce la unión de un doble menos ahí. Y la unión de un doble menos da origen a ¿qué? A un positivo. Muy bien. Ya. Igual ahora. Insertar igual. Vamos a hacerlo paso a paso entonces. 2 elevado a menos 3. Como dijo Pi entonces, más 4 ahora. Por 2 elevado a 2. Para que vean la importancia de manejar las propiedades, porque esto nos ahorra mucho tiempo. No voy a explicar cómo se hace sin la propiedad, pero hubiese sido un poco más largo. Y ahora nos quedó 2 elevado a menos 3 más 4. ¿Cuánto es menos 3 más 4? 1. 1. Entonces nos queda 2 elevado a 1. Vamos a escribir el 1, no es necesario, pero lo vamos a escribir igual. Sabemos que siempre hay un exponente 1 imaginario, pero lo vamos a escribir. De repente hay personas que necesitan ver el 1 imaginario. Y por último, ¿ves? Se va reduciendo todo esto. Nos quedó ahora una multiplicación de potencias de igual base. Aplicamos la propiedad. La propiedad dice, mantenga la base, que es 2. ¿Y qué hacemos con los exponentes en la multiplicación de potencias de igual base? Si en la división se restaban, Acá se suma. acá se suma. 1 más 2. Nos queda 2 elevado a 3. Y ahora, como la respuesta venía desarrollada, nos pedían el desarrollo de esta potencia. Calculamos el 2 elevado a 3. ¿Cuánto es 2 elevado a 3?
8. Muy bien. 2 elevado a 3 significa 2 por 2 por 2. Y eso es igual a 8. ¿Está correcta entonces? La tercera nuevamente. Número 8. Así que ahí era para recordar propiedades de las potencias. Después, la número 3. Decía lo siguiente. Tenía que ver con raíces. Cálculo de raíces, restarlas, sumarlas, siempre y cuando se hubiese podido. Vamos a la 3. Raíz cúbica de 8 menos 2, raíz cuadrada de 25, más 3, raíz cuarta de 81. Ya, la primera pregunta que debemos hacernos es si podemos resolver esa operación así tal como está o es imposible así tal como está. ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede así tal como está o no se puede? ¿Qué opina Benjamín? ¿Qué opina Constanza? Francisca, Constanza y Yanina. Javiera, Josefa, Nadia, Nayeli, Paz, Sofía, Verena. ¿Así tal como está se podrá? ¿Creen ustedes? ¿O qué creen? ¿Es lo que creen? No. Pueden decirme sí o no. No. ¿Alguien cree que sí? ¿Así tal como está se puede? ¿O están de acuerdo con Pía? Que así como está no se puede resolver. La raíz cúbica de 8 menos 2 raíz cuadrada de 25 más 3 raíz cuarta de 81. Yo creo que sí. Ahí me habló Nadia, ¿cierto? Sí. Ya, Nadia, no. Vamos, Nadia dice que sí. Pía dice que no. Ya, vamos a dar la explicación de por qué sí o por qué no. La respuesta es así tal como está. No se puede, porque las raíces tienen distinto índice. Hay una raíz que tiene un índice 3, que es el número pequeñito, raíz cúbica de 8. Hay una raíz que tiene un índice 2, que es la raíz cuadrada de 25. Y hay una raíz que tiene un índice 4, que es la raíz cuarta de 81. Y las raíces con distinto índice no se pueden sumar o no se pueden restar. Tienen que ser de igual índice para poder sumar o restar. Tendrían que haber sido todas raíces cuadradas y además el numerito que está bajo la raíz, que se llama cantidad subradical, que en este caso es 8, y en el segundo término es 25 y en el tercer término es 81, son distintos y tampoco se puede. O sea, tienen que tener el mismo índice, el mismo numerito pequeño que está afuera y además el mismo numerito que está dentro, que es la cantidad subradical. Y no se cumple eso.
Entonces, así tal como está no se puede, porque tienen distintos índices y distinta cantidad subradical. Segunda pregunta. Tenemos que hacernos la pregunta si podemos calcular las raíces que están ahí. ¿La raíz cúbica de 8 es exacta? Sí, ¿Y cuánto creen que da la raíz cúbica de 8? 2. Muy bien, es exacta y da 2. Es 2 por lo siguiente, porque cuando nos piden raíz cúbica, lo que nos están diciendo, busque un número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé como resultado 8, o lo que está dentro de la raíz, que es 8 en este caso, es la cantidad subradical. ¿Y por qué nos da 2? Porque 2 por 2 por 2 multiplicado 3 veces, que era lo que nos pedían porque el índice vale 3, es 8. 2 por 2 4, 4 por 2 8. Así que por eso es 2. Y cuando uno calcula raíz, obviamente que el símbolo desaparece. Y desaparece el índice también. Y colocamos solamente nuestro resultado. Después, menos 2 raíz cuadrada de 25. Ese 2 se conserva porque va a multiplicar al resultado que nos dé el cálculo de la raíz cuadrada de 25. ¿La raíz cuadrada de 25 es exacta? Sí, ¿Y cuánto da? 5. Muy bien, 5. ¿Por qué? Lo mismo que en antes. Porque nos están pidiendo que busquemos un número que multiplicado por sí mismo nos dé 25. O sea, multiplicado podemos decir 2 veces, pero es por sí mismo. Lo ocupamos 2 veces. 5 por 5, 25. Entonces la raíz cuadrada de 25 es 5 y desaparece el símbolo de raíz, ya no se escribe porque lo calculamos. Más, vamos a copiar el 3 que aparece ahí, que es el 3 grande que acompaña la raíz, que está multiplicando la raíz. ¿Y la raíz cuarta de 81 es exacta o no es exacta? Si no me equivoco, no. Ya Pía dice que no. ¿Alguien dice que sí? ¿Alguien está de acuerdo, en desacuerdo con Pía esta vez? Digan, sí, sí, estoy en desacuerdo con Pía. ¿Quién está en desacuerdo con Pía? ¿O están de acuerdo con Pía que piensa que no es exacta? ¿Cierto? Eso me dijiste, Pía, ¿cierto? Sí, profe. ¿Quién está en desacuerdo con Pía? Dice que no es exacta, entonces no se podría calcular así y habría que ocupar, no sé, una calculadora para que nos entregue resultados relativamente aproximados. ¿Todos de acuerdo con Pía o hay alguien en desacuerdo con Pía? Que es inexacto. Significa buscar un número que multiplicado 4 veces nos dé como resultado 81. Y ese número tiene que ser el mismo, multiplicado 4 veces. ¿Existirá? Entonces ahí lo que uno hace es empezar a probar. Partimos con el más pequeñito. Y obviamente la respuesta va a ser no. Uno por uno por uno por uno 4 veces nos da 1. O sea, no es. La raíz cuadrada de 81 no es 1. Después probamos con el 2. 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 4. 4 por 2 8. 8 por 2 16. Tampoco es. Seguimos con el 3. 3 por 3 por 3 por 3. 4 veces, porque eso es lo que nos están pidiendo, que se multiplique 4 veces. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3. ¿Cuánto es 27 por 3? Si es 81 estamos bien. Si no es 81, lo que dijo Pía sería correcto, entonces sería inexacto. Si 27 por 3 nos da 81, la raíz cuadrada, o sea, la raíz cuarta de 81 sería 3. ¿Cuánto es 27 por 3? Lo pueden calcular ahí en su cuaderno. El que no quiere calcular con lápiz y papel puede hacerlo con calculadora. 27 por 3, 81.
Bien, Nadia, 81. Entonces la raíz cuadrada de 81, o sea, la raíz cuarta, perdón, de 81, es exacta y nos da 3. Y nos hemos librado de todas las raíces. Ahora tenemos puras operaciones con números que no poseen raíz. Colocamos igual. Eso significa calcular una raíz. Buscar un número que multiplicado tantas veces nos diga el índice de la raíz, nos dé como resultado lo que está dentro de la raíz, que es la cantidad subradical. Vamos, ahora sí vamos al orden correspondiente, porque no hay división y multiplicación juntas. Aquí primero las multiplicaciones, porque están separaditas por restas y sumas. Entonces bajamos el primer 2. Menos 2 por 5, 10, 10, más 3 por 3, 9, 9. Resolvemos eso. 2 menos 10 más 9. ¿Cuánto es 2 menos 10? el total, si no me equivoco, es 16. Total. Vamos a ver. 2 menos 10, hay que restar. Restemos normalmente. O sea, siempre cuando uno resta normalmente se refiere a que al numerito más grande le quitamos al más pequeño. ¿Cuánto es 10 menos 2? 2, hay 8. 8, pero como el 10 mayor es más grande y tiene signo menos, él manda, así que nos daría menos 8. Y vamos a colocar al ladito más 9. Nos quedó menos 8 más 9, dos números con distintos signos. La regla dice reste. Nuevamente hay que restar. Menos 8 más 9. Al numerito más grande le quitamos el más pequeño. Siempre. Olvidándonos de los signos y después nos preocupamos de los signos. ¿Cuánto es 9 menos 8? 1, 1. El mayor es 9. Tiene signo positivo, así que conservamos el signo del mayor. O sea, 1 positivo. O 1. Respuesta sería 1 entonces. Vamos a ver. Sería la segunda alternativa de la correcta. Yo coloqué 17 porque sabía que se podían caer ahí. Qué malo el profe coloca distractores. Pero eso daba como resultado final, 1. Ya, hemos resuelto entonces la 3 también. Vamos a la 4. Pregunta 4. La pregunta 4 decía lo siguiente. Logaritmo. Logaritmo tiene que ver con potencia y con raíces. Pero siempre nos conviene ocupar potencias para calcular alguna parte del logaritmo. Ya, logaritmo en base X. De 125 igual 3. Logaritmo tiene una base. La base es el numerito que está acá abajo. El más pequeñito. El que está como de manera diagonal a la palabra log. El 125 se llama argumento y el 3 es el resultado del logaritmo. Súper importante eso, porque lo que vamos a hacer es aplicar la definición del logaritmo. La definición del logaritmo dice lo siguiente. La base del logaritmo, les dije, es x. Entonces lo que vamos a hacer es escribir este logaritmo como potencia para que podamos calcularlo. Si la base es x, entonces la potencia va a tener base x. Elévelo al resultado del logaritmo. El resultado del logaritmo es 3. Eso nos va a dar como resultado el argumento del logaritmo, que es 125. Y hemos convertido este logaritmo en una potencia. Ahora la pregunta es, ¿qué número elevado a 3 es 125?
Y ahí ustedes tenían la posibilidad de ocupar las alternativas si querían. El 5, el 10, el 25, el 75, el 125. O la otra posibilidad era resolverlo como una ecuación, donde en este caso tenemos que igualar exponentes. Vamos a dejar el x elevado a 3 tal como está, igual, y tenemos que ser capaces de escribir el 125 como una base o un número elevado a 3. ¿Qué número elevado a 3 nos da 125? Y uno 5. claro, y ahí uno empieza a probar nuevamente. ¿Será el 2? Probamos. 2 elevado a 3, 2 por 2 por 2 es 8. No, no es. ¿Será el 3? No, porque 3 por 3 por 3 es 27. ¿Será el 4? 4 elevado a 3? No, porque 4 por 4 por 4 es 64. ¿Será el 5 elevado a 3? Veamos, 5 por 5 por 5, 5 por 5, 25, 25 por 5, 125, sí, es 5 elevado a 3. Y como los exponentes quedaron iguales, uno concluye que las bases obligatoriamente son iguales. Y la base que está al lado izquierdo, antes del igual, es x. Y la base que está después del igual, al lado derecho, es 5. Respuesta, x igual 5. Y hemos resuelto esta ecuación. Profe, ahí igual podría usar como lo múltiplo, porque si termina en 0 o es 5 puede ser por múltiplo de 5 si no me equivoco, ¿o no? Algo por ahí me acuerdo. Sí, para encontrar el 125, un número que multiplicado 3 veces nos dé 125, obligatoriamente va a tener que ser un 5 o un múltiplo de 5, pero no podría ser 10, o sea, no tiene que terminar en 5, sí o sí, 5 o 15 o 25, sí, pero ahí tú recordaste, Pía, cómo cuando un número se puede dividir por 5, cuando termina en 0 en 5. Por lo tanto, ese número va a ser múltiplo de 5, el que encontremos si termina en 0 o si termina en 5. Todos los números que terminan en 0 o en 5 son múltiplos de 5. Y lo otro, lo último, y ya por el tiempo, pregunta 5. Ya, la pregunta 5 decía, un problema de porcentaje. Karina se dirige a una tienda del centro de Punta Arenas y se encuentra con la agradable sorpresa de que todas las blusas están con 25% de descuento. Si elige una que tiene un valor de 12.800 pesos, ¿cuánto pagará en la caja cuando se le aplica el descuento? Aquí la mayoría respondió bien. Tenemos que calcular porcentaje. Tenemos varias formas de calcular porcentaje. 25%. Ese 25% uno lo puede escribir como fracción. Es más fácil trabajarlo como fracción. Cuando nos preguntan por 25%, nos están diciendo, ocupe la fracción 25 partido por 100. Si nos dicen 25 partido por 100, nos están diciendo, ocupe la fracción un cuarto. La fracción 25 partido por 100 simplificada nos da un cuarto. O sea, calcule un cuarto de 12.800. Vamos a colocarlo con signo de interrogación. ¿Cuánto es un cuarto de 12.800? Nos queda una simple multiplicación o división, como quieren hacerlo. La palabra de en matemática es súper importante porque significa por. Un cuarto de 12.800 es lo mismo que decir un cuarto por 12.800. De, repito,
Siempre es por en matemáticas. 12.800. Multiplicación de fracciones. El 12.800 tiene un 1 imaginario. Ese 1 imaginario se multiplica por 4. Denominadores entre sí, numeradores entre sí. Entonces nos queda 12.800 partido 4. Finalmente nos queda 4 por 3, 12. 4 por 2, 8. Los dos ceros, nos queda 3.200. La respuesta no es 3.200 porque es el 25%. Y ahora falta hacer la diferencia. 12.800 menos esos 3.200. Y eso nos da como respuesta 9.600. La respuesta correcta era la B, 9.600. No hay que olvidarse de eso de la diferencia cuando nos piden un precio en porcentaje. Restar al final, restarle el porcentaje que hemos calculado. Ya hemos terminado de corregir el diagnóstico. Ya estamos en la hora y rápidamente vamos a hacer esto para que nos vayamos despidiendo, que era eh, lo siguiente. El 0 medio B. Aquí para adelantarnos al trabajo de la próxima semana, o sea, de la próxima clase. Vamos a ver la esfera, área y volumen, algunas partes de la esfera, cómo se calcula el área, cómo se calcula el volumen, a veces con pi, así tal como está, o a veces con un pi igual a 3,1 o igual a 3,14. Eso vamos a trabajar en la próxima clase. Ya, estimadas alumnas, las dejo en libertad. Que estén muy bien. Cuídense.